Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión en un nuevo mes, aquí a Criterios en este 2 de junio, como siempre. Es un placer, es un honor que usted nos pueda estar acompañando en el abordaje de esos temas importantes de nación. Damas y caballeros, el presidente de la República, Nayib Bukele, ha dado su discurso a la nación con respecto no solo al primer año del segundo mandato, sino como tal a los 6 años de gestión. ¿Qué es lo rescatable? ¿Qué es lo positivo? ¿Qué es lo cierto? ¿Con qué se puede tener ciertas dudas? Bueno, si él mencionó de que se debe ser objetivo, bueno, de la misma manera se debe ser objetivo en lo que hay que rescatar y en lo que se debe cuestionar. Bueno, y además hay otro punto importante que hay que hablar en todo este desarrollo. De la parte nacional hay que trasladarnos hasta la parte regional con respecto al trabajo que ha hecho el Parlamento Centroamericano en los últimos meses. Eso y más lo estaremos abordando esta noche con nuestra invitada especial. Estamos hablando de la diputada por el Parlamento Centroamericano, sí, la licenciada Karina Sosa. Diputada, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto. Buenas noches, Fernando. Un saludo a las amigas y amigos que están siempre pendientes de esta entrevista, en la que vamos a tener muchos temas para conversar que son de interés de la población salvadoreña. Desde luego, muchísimas gracias por habernos aceptado la invitación. Así que vamos entrando en materia, vamos entrando con ese primer punto con respecto a qué fue lo que sucedió la noche de ayer. El presidente Nayib Bukele da su discurso a la nación, da su mensaje a la nación con respecto a lo que ha sucedido en estos 6 años. Para muchos fue una rendición de cuentas, para otros fue ataque hacia aquellos que no están de acuerdo con él, dado que no presenta mayores cifras. Pero ¿con qué nos podemos quedar de entrada? ¿Era un discurso que se esperaba o era un discurso sorpresa? Por favor, licenciada. Bueno, siendo objetivo, es un discurso trillado. ¿Lo esperaba? Porque sí, solo que ahora está un poquito más, ¿cómo le puedo decir? Más acentuado. Porque yo vi un presidente inconstitucional, por cierto, a la defensiva. Interesante, porque está reaccionando a planteamientos públicos que demandamos desde diferentes sectores de la sociedad salvadoreña. Interesante, todo su discurso fue en la línea de los 5 anteriores, pero como un poco más acentuado. Realmente lo tradicional en cualquier país del mundo es que un presidente, cuando termina un año de gestión, rinde cuentas. Y entonces nos quedamos por 6º año esperando esa rendición de cuentas con el énfasis que lo vendió en sus campañas electorales. Porque él habló de convulsionar y de revolucionar un país en diferentes áreas. Y este quinquenio inconstitucional, él lo que planteó es que iba a apostarle a la economía de los salvadoreños. ¿Y cuál fue la rendición de cuentas al respecto? Es que realmente está complicado, porque cuando hablamos de obras o acciones que ha empujado, que supuestamente van a generar un impacto positivo en la gente, pues vemos lo que sucedió en Los Chorros. ¿Cómo va a rendir cuentas de eso? ¿Cómo va a rendir cuenta del tema de la economía de los salvadoreños? No noté que hiciera un énfasis, por ejemplo, en el tema de los ingresos de los salvadoreños, porque cuando se hace el anuncio para entrar en vigencia el día de ayer, el incremento del salario mínimo, pues no se hablan de medidas compensatorias, por ejemplo, que son como lógicas. Si usted incrementa salario a un segmento de la población salvadoreña trabajadora, porque es un segmento, no es el todo, usted tiene que tomar medidas compensatorias, por ejemplo, contra el acaparamiento, porque al subir el salario, o hay que subir el salario a una parte, puede acapararse, puede haber una serie de cosas, dispararse los precios. Entonces tiene que haber medidas compensatorias para ese incremento, porque es un incremento destinado a un segmento, pero que afecta, quiérase o no,
a toda la población, porque si se sube más todavía la canasta básica es un impacto para el que tiene salario, para el que no tiene salario, para el que recibió ese 12% más y el que no lo recibió. Entonces, no escuchamos nada de eso. Un planteamiento de entrada, como lo presenta el presidente de la Asamblea Legislativa, dice el presidente constitucional. Desde ahí usted empieza a ver que están reaccionarios. Y si están reaccionarios, que mire, algo está calando y saben ellos que estamos diciendo la verdad. Licenciada, si nos mantenemos en el aspecto económico, viene él y casi al final del discurso menciona a los denominados agromercados. Y dice, bueno, no es una solución perfecta, pero es una de las soluciones. Porque dice, bueno, pero los agromercados dinamizan pues, la actividad económica. De igual manera, son precios muchísimo más bajos, pero algo que nos hemos enterado en los últimos días es que de cualquier manera esto se está subsidiando. ¿Es malo eso? No, pero la situación está en que ese subsidio está sirviendo para pagarle a Guatemala, para pagarle a Honduras, para que los productos vengan. Entonces, ¿será que la población esperaba escuchar una reactivación meramente del agro? Porque de igual manera el dinero se sigue yendo para afuera, no se está quedando entre la población agricultora. Mire, dijo cosas muy interesantes porque son abusivas. O sea, subrayó más su carácter abusivo, queriéndonos trastocar la inteligencia a quienes tenemos un análisis sobre lo que está pasando en este país, que somos todos los salvadoreños. Todos tenemos inteligencia, todos sabemos descifrar esas palabras y contrastarlas con la realidad. El agro por el suelo en este país. El agro no ha sido para él nunca una opción. Ya quisiera yo que esos millones que se o de esa cantidad de dinero que se incrementa para publicidad en Casa Presidencial lo hubiera considerado para los agricultores, pero no se le ocurre absolutamente nada en beneficio de generar o de apostarle a sectores productivos del país que son básicos en la vida de cualquier país y ya no digamos en la vida del Salvador. La agricultura ni se menciona. Y entonces pone de ejemplo los agromercados y dice, muy criticados por la oposición, por cierto. O sea, mire, presidente, ya descanse tranquilo. Ya no reaccione tanto a lo que decimos, sino a lo que la gente está diciendo en cada lugar. Bueno, nuestra voz refleja lo que la gente dice, pero él lo enfatiza como si a mí se me ocurre. Y es que no es que a mí se me ocurra, discúlpenme, es que es lo que está pasando a donde no va. Allá abajo, donde no van sus funcionarios, porque ahora ya no les aplauden, les reclaman, allá abajo nuestra voz refleja lo que allá abajo pasa, pero él reacciona como si se le ocurre a la oposición, dice, como si a uno se le ocurre. No, ¿cómo va a creer que yo voy a estar atacando sin saber lo que está pasando mi gente? Mi gente está demandando en cada comunidad, los más vulnerables, los más desprotegidos, los más pobres, están pidiendo medidas de solución a la grave crisis económica. Ya no más payasada. De la payasada no comen. Yo soy una persona que estoy en contra de las payasadas. La gente necesita cosas serias y concretas. El show ya pasó. Está trilladísimo. Ahora la gente lo que demanda es acción. Y hay hambre en las comunidades. Y hay desempleo. Mire una cosa de las tantas abusivas que dijo. Que ya no se van la gente, dice, que ya no se busca, que ya los salvadoreños ya no piensan en irse. Irresponsable. Él está siendo irresponsable porque dice ya no se quieren ir. ¿Y por qué no se quieren ir? Si el principal país que buscan, ¿cuál es? Estados Unidos. ¿Y qué está pasando allá? Mire, nos quiere ver la cara de tontos. Si la gente ahora no está pensando en una opción por la migración, es porque se siente con un cuchillo contra la pared. Su difícil situación aquí y no tiene para dónde agarrar. Esa es la verdad que pretende ocultar con un falso desarrollo del Salvador, diciendo que ahora se sienten tan bien que se quieren quedar aquí. Me parece que es demasiado abusivo ese planteamiento a la inteligencia del pueblo salvadoreño. Y también con esto, licenciada, nos vamos a trasladar a la primera pausa comercial. No nos cambie, regresamos en breve para continuar con el análisis del discurso del presidente Bukele a la nación.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Criterios, siempre para avanzar con el análisis del discurso del presidente Nayib Bukele a la nación por estos 6 años de gestión. Ahora bien, otro punto, si hablamos en materia económica y en materia de derechos, es sobre cómo se refirió a la ley de agentes extranjeros, porque el presidente menciona, mire, esto no es para perseguir a las ONG, simplemente es para garantizar que hagan su trabajo. Nosotros no les negamos que participen en política, pero si van a participar, pagan impuestos como todos los demás. Pagan impuestos como todas las empresas. Lo cual, para muchos, bueno, qué bueno. Sí, ¿por qué no? Deben de pagar impuestos. Pero a muchos les hace ruido, como todas las empresas. No hay empresas que están viniendo al país, pero que no están pagando impuestos. Por favor, licenciada, ¿cómo se ve ese aspecto? Es que realmente lo que queda en exhibición es que las decisiones que se toman con los pies tienen consecuencias nefastas. Y esa es una decisión más tomada con los pies, combinada con el hígado. Así la tomó el presidente. Porque tenía en su mente a la hora de decidir caras de ciertas personas y de ciertas organizaciones que le son incómodas. Pero no tenía en esa mirada, cuando tomó la decisión, el trabajo real que se está haciendo a través de las organizaciones, que le compensa su irresponsabilidad en lo local. Porque mire, yo debo de señalar, dentro de la verdadera rendición de cuentas de los 6 años, de los 5 constitucionales y del inconstitucional, la verdadera rendición de cuentas, le voy a hablar de una parte de ella. Veamos. El retroceso del municipalismo se lo debemos a un exalcalde que fue 2 periodos alcalde. 2 periodos alcalde. Debería de vivir, respirar y amar el municipalismo, porque esa fue su primera formación política, su primera experiencia política, el contacto con la gente en lo local, la necesidad de un pueblo. En teoría, él debió haber respirado, comido y bebido el municipalismo, porque era donde él se originó. Pero ese exalcalde vino a desbaratar el municipalismo en nuestro país. Imagínense ustedes si eso pasa con algo que ha sido su propia experiencia, ¿qué puede pasar con el resto de cosas en este país? ¿Por qué? Porque él primero les quita los fondos del FODES, del 10 al casi 1.3 que está ahora. Después reduce los municipios, les quita responsabilidades, amontona los municipios, porque así le llamo yo, eso es. ¿Se recuerdan el ridículo que hicieron? Que ni siquiera conectaban algunos municipios ni con las calles. Sí. O sea, ni con las calles, ¿por qué? ¿El control de los mercados? Exacto, o sea, ¿cuál era la visión de desarrollo que tenía la reducción de los municipios? ¿Cuál es la visión de desarrollo que tiene que una sola instancia llamada, ¿cómo se llama? DON. Es que yo le he oído otra palabra que le dice la gente, pero la DON. Ah, sí, la Dirección de Obras Municipales. La DON, esa dirección, ¿cómo se le ocurre a usted que va a generar desarrollo con la concentración en esa instancia de carpetas de, en ese momento, 262 municipios? Carpetas de diferentes necesidades que tenían esos 262 municipios concentradas en una sola oficina. Sí. Pues yo no le tengo que hablar de los resultados a usted que me ve, es que solo salga y vea las calles, solo salga y vea el tema de la basura, solo salga y vea el deterioro de los parques. Ah, pero el centro está bonito, dice, porque es lo que le quiere vender a un país y al mundo. Pero en su colonia, ¿cómo está? ¿Cómo siente el desarrollo municipal? ¿Cómo está el tema de las calles? En el caso de los cantones, la gente que está más complicada, es un desastre ir a los cantones y ver cómo están esos caminos, cómo está ese fraguado de calles, la necesidad que existe, la introducción de agua potable y tantas cosas más que han sido responsabilidad de las alcaldías. ¿Por qué? Porque les reduce el ingreso por los fondos del Estado, argumentando que se lo robaban, lo cual nos quiere decir, no sé si usted lo entiende así, pero yo sí, que él robó, porque dice que para eso servía y él viene de ser 2 veces alcalde, entonces él robó. Pero por eso fue el argumento que quitó el FODES. Al final, ¿a quién golpeó? A usted, mi amiga y amigo, a usted. Y entonces ahora existe una gran necesidad en los municipios que es invisibilizada por el presidente y que a mí realmente me da
Me da pena, porque fíjense que, hablando del Parlamento Centroamericano, esta semana estuvimos sesionando en Panamá, y dentro de las actividades que tuvimos y los debates que hicimos, estuvo el tema del municipalismo. Qué pena me daba a mí, qué pena me daba como salvadoreña escuchar cómo están pensando en la descentralización, en apostarle más a la descentralización en los países vecinos de la región, como la descentralización como un instrumento de facilitarle los servicios a ustedes. Y aquí estamos en la era de piedra, solo falta que desfilen nuestros municipios, Pedro Picapiedra y La Vilma. Es lo que nos falta, porque nos fuimos tan atrás que llegamos a años luz, pero para atrás de lo que habíamos logrado avanzar en los municipios, que no era lo más perfecto. Por supuesto que no, yo estoy de acuerdo que había que mejorarlo, que había que fortalecerlo, pero no anularlo. Y entonces las organizaciones de la sociedad civil, sí, que hoy él repara según su discurso, las organizaciones de la sociedad civil que tanto atacan, las ONG, sustituyen su irresponsabilidad en lo local, porque son ellas quienes llevan proyectos a los municipios y ahora las está casi que anulando. O sea que lo poquito que a usted le llegaba de algún proyecto financiado por una ONG, ahora probablemente ya no lo va a tener, amiga y amigo. Entonces él en su discurso ayer, lo que a mí me deja entrever como salvadoreña, es que dijo, hablando en buen salvadoreño, la regué. Porque tras que no les doy pisto y los tengo ahogados los municipios, les terminé de quitar un poquito de respiro que tenían con el apoyo de las ONGs en proyectos dirigidos hacia las comunidades, por cierto, más pobres de nuestros países principalmente, aunque casi siempre ellos tienen proyectos abarcadores, pero de lo que yo conozco, la mayor precisión buscan hacerla donde hay más necesidad. Y entonces viene él y saca la ley de agentes extranjeros. Y ayer empieza a dar otro discurso, un discurso sobre ese punto con mucha hazaña, con mucho dolor, con mucho malestar, con mucha sed de venganza, él quiere decirnos que el poder lo tiene él y que él puede dejar y quitar a quien él quiera, pero realmente se está golpeando él solo, porque han sido un alivio para esas irresponsabilidades de las que yo menciono. Ahora, algo que también está dando mucho que hablar a través de las redes sociales es que él menciona, mire, a mí me tiene sin cuidado que tanto en el extranjero como lo nacional a mí me llamen dictador, porque si eso implica pues salvar a la gente, si eso implica que no veamos más muertos, entonces yo soy dictador. Para muchos esto es totalmente aplaudible, pero para otros es una forma de manipulación llamada framing. Entonces, ¿con qué nos podemos quedar? ¿Es válido lo que está mencionando o es una tergiversación de la realidad? Lo que él está tratando de decir, no importa cómo lo haga, si usted se siente bien, no importa las leyes que viole, no importa las cosas que haga, no importa los pactos que tenga, le está diciendo a la gente, pero y ni me importa cómo me sigan llamando. Y empezó incluso a mencionar en el mensaje de ayer que la democracia, que el Estado de Derecho eran palabras bonitas, con las cuales, entre otras, mencionó otras, con las cuales nos querían tener sometidos a hacer lo que querían que hiciéramos. Me dio tanta risa porque a veces cuando él dice democracia, yo que hasta le echa más saliva a la boca, se pone un poco mal, no le combina en absoluto la democracia. Mire, si es que en el mundo entero se habla de democracia, en el mundo entero se le apuesta a eso, a la democracia, al Estado de Derecho, al respeto a los derechos humanos. Eso es pensar de avanzada. Claro, todas las sociedades, todos los países del mundo tienen retos y desafíos para fortalecer su democracia, pero no para anularla. ¿Y qué hace un dictador? Anula la democracia. No te gusta lo que está pasando, te meto preso. No tenés derechos, ni a respirar. Así que te meto preso. Eso es un dictador. ¿Y qué está pasando ahora? Que cuando a él se le dice públicamente algo que no es correcto, que no es ilegal y que no es justo, él lo que busca es callar con la cárcel. Entonces díganme de qué estamos hablando.
de que él siente de que decirle respete los derechos es someterlo. Por supuesto que es someterlo. Él, cuando hizo campaña la primera vez como constitucional, con su mandato constitucional, él juró que iba a hacer cosas conforme a derecho. Y cuando se juramentó la primera vez, y la segunda también fue algo sinvergüenza, lo hizo, ya me acordé, pero la primera vez que era constitucional, juró sobre la Constitución. ¿Qué juró? Todos lo vimos. Yo no tengo que repetir algo que todos vimos, pero bueno, creo que sí lo voy a recordar. Juró sobre la Constitución. ¿Y qué es la Constitución? Es el marco jurídico máximo en este país que nos permite tener una sana convivencia pacífica entre todos nosotros, apegados a derecho. Y si él juró que iba a respetar eso, ¿qué le pasó después? Porque dijo, esto no sirve, no me sirve, voy a ignorar derechos y voy a hacer mi ley. Es que él no juró sobre su ley, él juró sobre la Constitución, que es nuestra ley. Y todos los que nos hemos sometido a procesos electorales y todos los que hemos asumido una responsabilidad como funcionarios públicos, hemos jurado y hemos, por lo menos voy a hablar desde mis zapatos, yo he procurado cumplir con ese mandato. Y debo decir que para él son malas palabras, cuando el mundo entero está en ese concierto lógico de respetar derechos. Muchas personas que me están viendo sé que me entienden, porque seguramente en un principio comulgaban con él, creían que lo que él decía era lo correcto, hasta que les tocó vivirlo y entonces padecer aquella medicina amarga que les ofreció el día de su juramentación en el primer mandato. Les tocó padecerla y darse cuenta que en las sociedades no somos nada si no se respetan nuestros derechos. No podemos hablar de una buena convivencia si no se respetan los derechos. No podemos hablar de desarrollo si no se respetan los derechos. Hasta que le ha tocado vivirlo a muchas personas, Fernando, que esta noche nos están escuchando, hasta que les ha tocado vivirlos, han comprendido la importancia que tiene ese librito llamado Constitución, que él ha querido invisibilizar y que ha hecho su propia ley. Bueno, con esto nos vamos a quedar y nos vamos a trasladar a la siguiente pausa comercial. No nos cambie, regresamos a Criterios. Gracias por continuar con nosotros aquí en Criterios. Y es que otro punto importante de analizar, de abordar, es que el presidente de la República, Nayib Bukele, menciona que muchos le critican el régimen de excepción, que muchos quieren que quite el régimen de excepción. Y él menciona, bueno, pero es que si quito el régimen de excepción, automáticamente todos los pandilleros salen, automáticamente todos los criminales salen y van a andar ahí por las calles. ¿Realmente esto lo podemos tomar por cierto o es falso que si se quita el régimen de excepción vayan a salir los criminales de quien nosotros pues finalmente nos libramos? Pero pareciera que ya se está manipulando. ¿Con qué nos quedamos? ¿Cierto o falso? Por favor. Mire, realmente yo no sé quién le asesora o quién le construye sus discursos, aunque en realidad a mí me parece que él mismo los hace, porque es un Cantinflas. Hoy le dice una cosa, mañana le dice otra, la enreda, la desenreda, la tira, la vuelve a agarrar. Dijo de que si salen van a salir, todos son delincuentes, dijo, todos son mareros, dijo, que todos eran mareros y que todos estaban presos, todos. Y que abrió las cárceles a periodistas internacionales, dijo, y se dieron cuenta que ahí estaban todos los mareros. O sea que él está ignorando que hay una demanda pública en la cual se le exige la liberación de víctimas inocentes del régimen, donde hasta su vicepresidente lo ha admitido. En toda guerra hay muertos, no sé cómo fue que dijo, ya ni me acuerdo porque realmente suena tan, de hecho, cuando hace años tan chocante. Él menciona que un 5%, bueno, al menos en aquel entonces, el mismo vicepresidente había mencionado que era un 5% que estaban encarcelados, pero que era nada más un 5%, lo cual para muchos fue un tanto chocante. Sí, es chocante, porque ellos lo admiten. Después va el mismo presidente a Costa Rica, todos lo vimos, allá con el presidente de Costa Rica, que por cierto ahorita la Asamblea le está cuestionando
el gasto exorbitante que tuvo durante esa visita el presidente de Costa Rica. $30,000. Sí. Y pero en esa visita todos vimos que el presidente de este país fue a admitir presos inocentes. ¿O no lo vieron? Si no lo vieron, busquen la noticia. Fantástico el internet que nos permite tener ahí unas cápsulas de memoria por si se nos ha ido. Aproximadamente 7,000 personas liberadas que el presidente menciona. Él mismo admitió presos inocentes. Por supuesto que no dio la cifra ni aproximada a la realidad, pero admitió que tiene en las cárceles presos inocentes producto del régimen de excepción. Y anoche, en su discurso, él dice que todos los que están presos son mareros, que todos. Vuelve a invisibilizar a las víctimas inocentes que son producto de su irresponsabilidad, que tienen detrás de ellos lágrimas, dolor y sufrimiento de sus familias. En su mayoría, quienes piden la liberación de los inocentes son mujeres que se han quedado con la responsabilidad de un hogar, o la mamá, o la esposa, la compañera de vida, la hija, o la abuela. Son mujeres en su mayoría las que están sufriendo y padeciendo esta situación, no únicamente, pero sí en su mayoría. Y viene él ayer y dice que todos son pandilleros los que están detenidos. Pero otra cosa incongruente, bueno, pero esto es abusivísimo, porque usted puede constatar las mismas palabras de él, pero como que ha llegado a un punto que le vale, ¿verdad? Le da lo mismo que le saquen el video donde dice una cosa y al otro día dice otra, le da lo mismo. O sea, de verdad, nunca había conocido tal nivel de sinvergüenzada en mi vida, que es público, pues, que es público, que no es que yo lo esté diciendo, él mismo lo hace. Pero viene y dice que los va a sacar a todos, que tendría que salir todos, o no sé cómo fue que dijo, si llega a quitar el régimen de excepción, que entonces queda débil su estrategia de seguridad. Mire, su estrategia de seguridad quedó develada hace ratos, con confesiones públicas graves. Entonces, esa es su verdadera estrategia de seguridad. Bueno, algo que disculpen que le interrumpa, licenciada, algo que me llama la atención cuando él menciona, mire, por ahí hay medios que sacan entrevistas con criminales y nos tildan de que nosotros hemos pactado con criminales. ¿Y cómo vamos a pactar con criminales si tenemos aproximadamente 80,000 de ellos presos? ¿Cómo se analiza esa narrativa, esa parte del discurso? Pues sí, él dice que se sacan entrevistas, pero ¿y el audio que circuló hace más de un año de un funcionario de él? ¿Qué dijeron de eso? Yo lo que recuerdo, absoluto silencio, pero salió un audio donde se confiesa cómo se saca a un líder de pandillas de aquí. Sí. Y después fue la campaña electoral y él decía que si nosotros quedábamos en la asamblea, nosotros íbamos a sacar a los pandilleros. Una cosa ridícula que quizás algunas personas se la creyeron, pero que no tiene nada que ver, porque quien está ya en un proceso está ante un tribunal. Y en teoría es el tribunal el que tiene que dirimir esa situación, o culpable o inocente de acuerdo a la prueba, y debería de ser de acuerdo al debido proceso. Pero bueno, debería de ser, digo yo. Pero como ahora carecemos de legislación, de garantías y de respeto a derechos, pues las cosas están complicadas y por eso es que él, en ese discurso, no solo para la nación, sino para el mundo, viene y dice que todos los pandilleros están detenidos, invisibilizando a las víctimas del régimen de excepción, víctimas inocentes. ¿Qué es inocente, amigo y amiga? Que no ha hecho nada, que no es pandillero, que no le han podido comprobar que es un pandillero y lo tienen en una cárcel. Hay muchos de ellos que ya tienen 3 años, 2 años, quién sabe cuánto. Y yo sé que ustedes conocen a más de alguien que está en esa situación difícil, más de alguien con quienes yo me solidarizo, porque no es justo que una persona que no ha cometido delito esté en una cárcel y uno que sí lo ha cometido esté libre, como lo hemos visto en los últimos meses. Esas confesiones se dieron en libertad y todavía explica a la persona cómo lo sacaron de la cárcel. Y los otros que están inocentes, a los que fue a reconocer a Costa Rica, ¿por qué no los sacan? ¿Por qué no los libera? ¿Cuál es la gana de tener adentro de la cárcel a gente inocente? Solo para que le hagan cifras y números y decir que tengo tantos presos en la cárcel
y que le sirvan de prestigio a nivel internacional como su máxima o la mejor estrategia de seguridad que puede haber concebido cualquier gobierno y cualquier presidente. A mí me parece de verdad diabólico eso, porque como alguien puede saber que tiene inocentes, confesarlo en Costa Rica y no sacarlos presos porque esos hacen número que le da prestigio. Mire, de verdad no tiene nombre, de verdad no tiene nombre, y por eso es que es bien difícil para él hacer una rendición de cuentas objetivas sobre qué cosas realmente sustanciales ha hecho y han sido de impacto positivo para la gente. No hay rendición de cuentas, ni del periodo constitucional, que fue de 5 años, ni del inconstitucional, porque que no se les olvide que no modificó constitución para estar de presidente. No hubo modificación. En todos los países, en la mayoría de países, se respeta la legislación. Y yo creo que en este país debemos de seguir exigiendo por el respeto a los derechos humanos, por el respeto a la Constitución, al Estado de Derecho y a nuestras garantías como salvadoreños. Él le ha tildado de perseguir a los defensores de derechos humanos. A la vez, él comenta, pues sí, pero ¿qué pasa si esos denominados defensores de derechos humanos han cometido un delito? ¿Creen que por ser defensores de derechos humanos son intocables si han cometido algún crimen? ¿O creen que si se van a meter a una ONG se nos va a olvidar los crímenes o los delitos que han cometido y por eso automáticamente son intocables? ¿Por dónde nos vamos en el análisis de esta fracción del discurso? Bueno, mire, tampoco, o sea, no somos ingenuos. Todos sabemos que quien tiene el control en este país de todos los órganos de Estado es el presidente, inconstitucional. Él es el que tiene el control. Y entonces resulta que años después de que ha sido presidente, casualmente se encuentra con delitos cometidos por algunas personas vinculadas a ONG, justo en una coyuntura específica. Si habían delitos, la pregunta es ¿por qué no? ¿Cuánto tiene de estar de presidente? ¿Por qué no se movió ese tema antes? ¿Por qué en esta coyuntura? ¿Por qué justamente ahora? ¿Por qué dejó pasar tantos años él alcahueteando supuestamente delitos cometidos? ¿Qué conocía? Es que nos hace tontos, es que cree aquella famosa frase que tanto utilizó, él cree que él nos da tol con el dedo. No, en este país queda claro que el control total lo tiene él y que quiere hasta eliminar el tema de los municipios porque quiere tener de verdad control en cada territorio. Y la forma de hacerlo es ir anulando a los alcaldes. Es la forma de llegar hasta lo último del control, la concentración. Entonces, ¿cómo va a venir a decir usted que no le va a ser posible incluso construir casos contra las personas? Sí. Delicado, muy delicado, por cierto. Pero ¿a quién no le va a quedar la duda por ahí de que con semejante control que tiene, no le pueden fabricar incluso casos a la gente incómoda? A los que decimos lo que no debe hacerse, a los que exigimos respeto a los derechos de la gente y a las garantías constitucionales, y a los que queremos que se restablezca el Estado de Derecho en este país. Por lo menos yo no le tengo miedo a las diferencias. Yo he sido funcionaria en un marco de diferencias. Incluso he estado en entrevistas con personas de otros partidos con las que debatimos públicamente. ¿Y cuál es el miedo, pues, de que usted saque sus argumentos públicos? O sea, que si a él le hubiera tocado estar en estos zapatos de tacón, debatiendo con funcionarios de otros partidos, se hubiera muerto, porque él no cree en eso. Y así se construye la democracia, con las diferencias. Yo sé que hay unos que no están de acuerdo conmigo y están viendo seguramente la entrevista, y yo los respeto, pero hay otros que probablemente están de acuerdo conmigo. Eso es democracia. Pero si ya se le llegan a meter a su casa y le dicen tenés que estar de acuerdo con la que está hablando en la televisión, eso no es democracia, señores y señoras. Eso no lo es. Y eso no es pecado, hablar y pensar diferente. No debería de ser pecado. Sin embargo, en este gobierno, por ese presidente, se está satanizando que pensemos diferente. Y eso no puede seguir pasando en El Salvador.
lamentablemente es así, lamentablemente. Bueno, con esto nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial. No nos cambie, regresamos en breve en Criterios. Gracias por continuar con nosotros. Y es que otro punto sumamente importante es cuando el presidente menciona, bueno, que mire, la oposición realmente no propone, no hace nada, pero aprovechando que en el estudio tenemos a la licenciada Karina Sosa, diputada por el Parlamento Centroamericano, podemos preguntar, mire, desde el nivel regional o el nivel internacional, se está trabajando desde el Parlamento Centroamericano, no solo como iniciativas para presentar en El Salvador, sino para trabajar problemas en conjunto que tiene nuestra región. Por favor, licenciada. Sí, bueno, con esa pregunta el presidente pareciera que tiene siempre en la punta de la lengua el acusar a otros de lo que él no hace. Y ya hay un ejemplo bien salvadoreño que cuando usted señala con un dedo, hay tres que lo están apuntando de las cosas que usted no hace. Entonces él practica muy a menudo eso para meterle en la población de manera constante, con esa verborrea que tiene, de manera constante meterle que son otros los que no hacen lo que él debería de hacer. Y debo de citarle a mis amigas y amigos que esta noche nos ven, recordarles que nuestro partido tuvo una bancada en la legislatura pasada. Y mis compañeras y compañeros, por supuesto que presentaban iniciativas. El punto era que las engavetaban y que no estaban de acuerdo con ellas. Ese era el pequeño detalle. En ese detalle quieren hacer ver que usted no hace nada porque piensa diferente. ¿No estaban de acuerdo o se les daba la orden de que aunque la propuesta fuera buena, debía ser engavetada? No, a lo más sinvergüenza llegaban, agarraban fragmentos de la iniciativa y la presentaban como propia, pero anulaban la iniciativa. Pero anulaban la iniciativa de nuestros compañeros diputados como algo fuera de lugar o que no hay que discutir. Pero en un par de ocasiones recuerdo que retomaron elementos de las iniciativas económicas presentadas y las presentaban como propias, pero bueno, les anulaban a ellos. ¿Pero por qué hacen esto? Porque quieren que usted tenga en su cabecita que solo servimos para señalar y no para proponer. Falso, falso, falso. Sí, se hizo y hay constancia de eso. En el caso del Parlamento Centroamericano, por supuesto, el Frente solo tiene a una diputada y soy yo, y estaré ahí hasta el próximo año, primero Dios. Esta diputada ha hecho propuestas, sigue hecho propuestas, y hay un tema que ustedes me han visto que he sido como muy insistente durante mi tiempo en la Asamblea Legislativa, y no lo he soltado hoy en el Parlamento Centroamericano, y es el tema migratorio, pero no solo en ese he presentado iniciativas, pero se los pongo como ejemplo, porque es un tema que no compete únicamente a un territorio. La migración atraviesa territorios, entonces nos obliga a tener un marco de referencia amplio y a entendernos con otros países para garantizar derechos y para atender de mejor manera el tema. Entonces yo presenté dos iniciativas que ya son ley en la región, una que tiene que ver con mujeres y niñas migrantes para garantizar de mejor manera sus derechos. La otra tiene que ver con migrantes desaparecidos, porque yo me he solidarizado y entiendo la lucha que tienen las familias de las personas desaparecidas en ese camino, y son los más invisibles de los más invisibles. Presenté una ley y se aprobó, gracias a Dios. También he tenido una relación estrecha con los TPS. Por cierto, que en el marco de iniciativas presentadas en el periodo pasado, como diputada del Parlacen, llegué a la Asamblea Legislativa porque tengo iniciativa de ley, y una de las dos iniciativas que llevé tenía que ver con los TPS. ¿Y saben qué hizo la Asamblea Legislativa? 14 votos le dio nada más de la Asamblea Legislativa anterior, de la de 84, 14 votos tuvo esa iniciativa para los TPS en esa Asamblea Legislativa. No votó el partido de gobierno. Sin embargo, después vinieron elecciones donde los hicieron creer a los salvadoreños en el exterior
que eran lo mejor que había parido la madre tierra llamada El Salvador. Y que nadie se había preocupado y que de la oposición nadie por los ellos. había visto nunca, pero no los acompañan cuando los tienen que acompañar. Y de eso podemos tener muestras también con la visita del señor Rubio, con la visita que este señor fue a hacer allá a la Casa Blanca. Los más invisibles de los más invisibles fueron ustedes, mis queridos salvadoreños en el exterior, a quienes este presidente los exaltó en un momento electoral y después los dejó caer y ahora son una X nada más para él. Pero bueno, volviendo al punto, presenté esas iniciativas. Además, he procurado ser un vínculo entre los salvadoreños amparados al TPS con el Parlamento Centroamericano. Llegaron al Parlamento Centroamericano, la Alianza por el TPS, donde están varias nacionalidades, y después de eso tomamos acuerdos conjuntos a hacer. Recuerden que estas personas que están en esta condición requieren de acompañamiento político, porque todos hemos estado claros, y lo he dicho en varias entrevistas, en todas mis entrevistas, y hoy lo repito acá. La decisión de emitir políticas públicas o legislaciones le corresponde a cada país. Y ese es el caso de Estados Unidos, le corresponde a ellos tomar sus decisiones. Pero en el marco de las relaciones internacionales y del derecho internacional, se nos permite interactuar de Estado a Estado y en ese marco pedir respeto a los derechos humanos de nuestra gente migrante en otro territorio. No es mala palabra, pero a este presidente le intimidó, le dio miedo hablar con las autoridades en Estados Unidos, con el que vino aquí y con el presidente. Le dio miedo hablar de los migrantes salvadoreños. Les dio miedo. No habló de los migrantes. Deben sentir la confianza de hacerlo en el marco de las relaciones internacionales y sobre todo de su responsabilidad como presidente de este país. Y sobre todo si tiene un poquito de moral, porque los exaltó tanto en un periodo electoral, que así como los exaltó, así debería de seguirlos exaltando, aunque no exista un periodo electoral en El Salvador ahorita, que no hayan elecciones. Debe hacerlo, pero bueno, no pasó. Sin embargo, ellos han llegado al Parlamento. Hemos acompañado desde el Parlamento con iniciativas a otros países que son miembros del Parlacen y que también tienen con nacionales con TPS en Estados Unidos. Les hemos hecho cartas, que fue parte de los acuerdos tomados con ellos para procurar el acompañamiento también de estos otros países a esos connacionales de ellos que tienen esta condición de TPS. Sí hemos hecho cosas y seguimos haciendo cosas, fortaleciendo esa relación y sobre todo visibilizando a través de la emisión de legislación las vulneraciones que se tienen en un área determinada, en este caso en el tema migratorio. También presenté una iniciativa que tiene que ver con nosotras las mujeres. Recuerden que yo fui, no me gusta esta palabra, pero es así en el derecho, la debo de usar. Fui víctima de un youtuber que me agredió en redes sociales junto a otra compañera, lo demandamos, ganamos. Recuerdo ese caso. Ganamos esa demanda, sí. Pero yo no me quise quedar hasta ahí. Yo he sentido una responsabilidad con las mujeres que son agredidas en redes sociales, sean políticas o no. Yo me siento comprometida porque lo viví y no me iba a quedar nada más con un proceso judicial. Presenté un proyecto de ley y tuve el acompañamiento de instancias de Naciones Unidas para la elaboración del mismo. Lo presenté y ya es una legislación regional que busca procurar el respeto de los derechos que tenemos nosotras las mujeres, sobre todo en estos escenarios de la virtualidad, donde nos volvemos mucho más vulnerables porque cualquiera quiere mancillar la dignidad, la imagen, la reputación de una mujer, acabándosela con cualquier cosa en redes sociales. Y eso me parece a mí o tildándola de un montón de barbaridades. Que no es justo. Y esto no solo es para mujeres políticas, por favor. Amigos y amigas que ven esta entrevista esta noche, no solo es para mujeres políticas. Puede ser para usted. ¿Cuántos casos se han dado de que los novios, por despecho o por alguna situación, usan imágenes de la novia y le crean perfil falso? Exactamente. Y ahora con inteligencia artificial. Y buscan acabársela en redes sociales. O sea, eso yo de verdad que lo tengo muy presente, me siento muy comprometida y por eso lo trasladé a una iniciativa que hoy ya es ley en la región también, entre otras. Y qué bueno saberlo, licenciada. Así con esto nos vamos a ir a la última pausa comercial.
No nos cambie, regresamos en breve en Criterios. Y es que a fin de cuentas, con todo lo que se ha abordado del discurso o el mensaje a la nación del presidente Nayib Bukele, ¿qué se puede concluir? ¿Cómo se puede calificar, en resumidas cuentas, su discurso? Por favor, licenciada. Bueno, yo sé que varios estarán de acuerdo conmigo. Se superó él mismo. Eso ya no es más de lo mismo. Él ha supertrillado su discurso de acusar a los demás, de señalar a otros, de dar queja, de contar anécdotas, porque se trató de muchas anécdotas la noche de ayer. Para mí se superó. Y también ha dejado claro por dónde va a continuar el ataque hacia quienes le incomodan. Repito, por decir lo que no es correcto, lo que no es legal, lo que no es justo. Entonces él dejó pequeñas líneas que, si las sabemos deletrear en su discurso, nos ayudarán a entender a dónde van a venir ahora los ataques por parte de él hacia quienes le son incómodos. Y lo cual es muy lamentable, porque esos pequeños suspiros que todavía se tienen de lo que debería ser un Estado de Derecho, esos pequeños suspiros agonizantes que da la democracia, le tapa la nariz con eso. Le tapa la nariz para que se muera más rápido. Y eso es preocupante, y le pido disculpas al mundo por tener un mal ejemplo de alguien que atropella y viola la democracia y dice que otros lo están haciendo. Hace las cosas ilegales e inconstitucionales y dice, pero si lo ilegal es bueno, lo ilegal te ha dado resultados, sigámoslo haciendo. Con ese nivel de sinvergüenzada puedo resumir el discurso de su primer año inconstitucional, lamentablemente. Y les agradezco a quienes han estado pendientes de esta entrevista. Les pido, por favor, que estén siempre pendientes de las opiniones que podamos vertir. Voy a hacer un pequeño comercial. Adelante. Pero yo trato de hacer una rendición de cuentas, Fernando. Es bien difícil acceder a medios de comunicación de manera constante, y se lo agradezco a usted. Pero ante la falta de poder estar de manera constante en un medio de comunicación, esta servidora, como representante de los salvadoreños en el Parlamento Centroamericano, he decidido hacer una rendición de cuentas casi siempre cada viernes, si no cada 15 días, pero los viernes a las 9 de la noche yo hago un en vivo en mi TikTok y hablo de lo que he hecho en el Parlamento Centroamericano, y por supuesto que también analizo la coyuntura del país para quienes quieran acompañar. Esa es mi rendición de cuentas al país, porque tampoco es cómodo para mí que se diga no hacen nada cuando uno está haciendo a lo mejor algunos esfuerzos mínimos pero significativos para poder contribuir a que las cosas sean diferentes, no solo en El Salvador, sino en la región centroamericana y República Dominicana, que son parte del Parlamento Centroamericano. Bueno, entonces ahí está el mensaje, cada viernes o al menos cada 15 días, sí, a las 9 de la noche a través de su cuenta de TikTok. Normalmente lo anuncio en Facebook previamente ese viernes o en mis historias de Instagram. Bueno, también es para estar pendientes, sí, ¿no? Bueno, amigos y amigas, claro, amigos y amigas televidentes, hemos llegado al final. Como siempre, pues, Karina Sosa, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, gracias por acompañarnos y gracias por habernos planteado todos esos criterios en torno a lo que ha sido el discurso a la nación del presidente Bukele. Muchas gracias a ustedes y espero que pasen una feliz noche y podamos seguir viéndonos en este o en otros espacios para intercambiar sobre las cosas que nos preocupan y nos atañen a los salvadoreños. Esta es su casa también. Gracias. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.